¿ya? Del hiato esofágico, ¿no? Sabemos que a nivel de la cúpula yigmomagia medieval, ¿cuántos orificios tenemos? Uno de los principales es el hiato esofágico, por el cual ingresa. El hiato es el orificio por donde ingresa o se comunica el esófago con el estómago. Y como todo orificio, también puede, ojo, puede, y a veces hace, como en este caso, hernias, protruyen con técnica abdominal hacia tórax, puede ser estómago u otros órganos abdominales, pues se llaman hernias de este orificio. ¿Ya? Pero tenemos el otro orificio de la vena cava superior, de la aorta, pero vamos a hablar de este orificio, por donde cuál entra el esófago hacia el estómago. ¿Ya? Vamos a hablar de las hernias de hiato, y esto es lo que vimos al principio con ustedes, ¿no? Ya vimos con ustedes esta imagen. Y digamos, ¿qué importancia tiene la vasera anti-reflujo? ¿No? Y la pregunta es, ¿cómo está formada la vasera anti-reflujo? Vamos a ver. ¿Cómo está formada la vasera anti-reflujo? ¿Cuál es el principal componente? ¿Ya? ¿Cuál es el principal componente? Porque vamos a ver, la vasera, hemos dicho, constatar a la vasera es una operación anatómica estructural de la vasera, se quiere muchas veces algún jurídico, si nosotros queremos controlar nuestro flujo crónico o sin complicaciones, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la vasera? ¿De qué consta, doctor? ¿Qué es lo primero? Vamos a ver. Lo primero, el esfínter esofágico inferior, es la principal, es pregunta de examen, ¿no? La principal estructura anatómica de la vasera tiene que ver con el esfínter esofágico inferior, ese músculo liso de 3 a 4 centímetros que está justo en la unión con el estómago. Porque ese músculo liso se contrae, tiene una presión, dijimos, de 10 a 30 milímetros de mercurio, y eso evita ese flujo, ¿no? Ácido del estómago hacia el esófago. Tiene una cosa importante. Entonces, el principal elemento tiene que ver con el esfínter esofágico inferior. ¿Cómo es el esfínter esofágico inferior que estaba acá? La parte, mire, ¿cómo ha protruido? Ha prolapsado la parte superior, el esfínter está acá. Entonces, es lógico que tenga el flujo crónico, porque no hay algo que detenga, no hay una presión, porque el que hacía presión se puede hacer tórax. Y no hay nadie. Entonces, crea acá un orificio, un anillo. Entonces, ahí vamos a hablar de las hernias de fondo. Lo que decía Alejandro, que son los pilares del diafragma, el esfínter, los pilares del diafragma, y son los ligamentos, pero los esofágicos que terminan estos negritos son los que se elongan, ¿no? La estructura tiene que ver con el esfínter esofágico inferior, los pilares del diafragma, los ligamentos, pero no es la válvula parte, ¿no? Que es parte de las fibras circulares del músculo circular, esta parte del tubo digestivo, y forma parte de la base del reflujo. Como toda hernia tiene tres cosas. ¿Qué tiene una hernia? Todas las hernias en general. Un orificio, un anillo hernial. ¿Cuántos tipos de hernias ustedes han conocido, han escuchado, por ejemplo? ¿Cuántos? ¿Qué? Ustedes escucharon. Perfecto, hay una umbilical, perfecto. Una encimita de la hernia umbilical, la hernia epigástrica, que es frecuente, chicos, hernias epigásticas, que siempre se dicen, encima del ombligo, así hay una hernia epigástrica. Hernia umbilical, epigástrica, las hernias inguinales, derecha, izquierda, perfecto. Ahora tenemos una más, hernia de hiato. Hernia de hiato. Tenemos otra hernia más en pacientes operados, las hernias incisionales, que también hacen que el contenido abdominal construya. Pero todas esas hernias tienen en común algunas características. Primero, estas hernias, ¿en quiénes son frecuentes? En adultos. A mayor edad, más probabilidad de hernias. Entonces digo, si yo veo a un paciente que entra adulto mayor con dolor abdominal, ¿qué es lo primero que voy a revisar? Orificios hernianos. Métanse en su cabeza, chicos. Lo primero que yo voy a hacer, muchos errores, hasta de ir a juicios, por no revisar orificios hernianos. La viejita con dolor abdominal, bien igual, dolor abdominal, perfecto, claro, la sabanita cubre aquí parado, abajo, y se les ha ido este orificio, y tiene una hernia inguinal estrangulada, ¿ya? Y no, claro, el dolor dice todo, pero normal, doctor, no hay nada. Y la has revisado de la sábana para abajo, estaba estrangulada. Conclusión,
pacientes de la tercera edad tipo revisen. Primero, ¿cuáles son las hernias en general? Las que ustedes han dicho. Si es un paciente postquirúrgico, se dicen hernias incisionales, ¿ya? Pero ojo, siempre piense que también hay una hernia hiatal de por medio. Vamos a ver que en los pacientes de la tercera edad son frecuentes, no es que no sean frecuentes. Y como toda hernia tiene tres cosas, dijimos, un anillo, un saco y un contenido, ¿no? Donde que desaparece esa cosa, ¿no? Ahí es el problema, se estrangula. Entonces, cuando ya hablamos de hernia, ¿qué dice de hernia? ¿Cuál es el concepto? Hablamos de hernia ¿cuándo? A cualquier pasaje, dice cualquier cosa que pase, una estructura abdominal, pero que no sea esofágico, a través del hiato esofágico, o cubierta por un saco peritoneal. Entonces, vamos a tener estos tipos de hernia. ¿Qué les parece? Esta es una de las razones por las que ustedes deben solicitar placa de tórax y abdomen. Dice, pero doctor, ¿por qué solicitan tórax y abdomen? Por eso les he colocado este gráfico, porque miren la placa de tórax. Miren, vamos a ver. Y vamos a ver ahora las radiografías, donde vamos a ver que acá se forma un nivel. El líquido y aire. Pero doctor, tiene que estar acá. ¿Por qué está acá? En el área cardíaca. Tiene una hernia tipo 1 por deslizamiento. ¿Ya? Pero también podemos tener hernias tipo 2 paraesofágicas. O podemos tener un mixto, tipo 3 que tenga las dos cosas, ¿no? Y el tipo 4, vamos a ver acá, con gráficos para que ustedes puedan entender mejor. ¿Qué les parece? Ahora sí, ¿no? Pues miren, ¿qué es lo que se altera? Doctor, ¿qué se altera? ¿Dónde está el cardias? Intersfágico. Una parte, o sea, esta hernia se caracteriza por lo que el cardias se hace intratorácico, no está en su posición normal. El cardias se desplazó hacia todo. Este es el cardias, este es el músculo, ¿no? Ese es el esfínter, pero se desplazó, se deslizó y se hace intratorácico. Cuando hay eso, decimos es una hernia tipo 1 o por deslizamiento. ¿Ya? Y miren, esto es lo que vamos a ver en el estudio contrastado. La hernia. ¿No? Hernia. Ojo, tipo 1. Ahora, ¿qué les parece el tipo 2? ¿Qué característica tiene esta hernia? ¿Qué característica tiene esta hernia? Estamos viendo el gráfico, ¿no? ¿Cómo está el cardias? En posición normal. Esta hernia se caracteriza porque el cardias se encuentra en posición normal. Lo que se prolapsa es el fondo del estómago, pero el cardias está en posición normal. El otro, claro, va a tener, como se altera la vasera más, la vasera va a tener más problemas de reflujo. El demás va a tener más síntomas respiratorios probablemente que es reflujo, porque su cardias está en posición normal. ¿Ya? O cardias en posición normal. Vamos a ver esta imagen, es contrastado. Y cuando es el tipo 3, es esto. ¿Qué les parece? Entonces las dos cosas, ¿no? Por un lado ha prolapsado el fondo del estómago y por otro lado el cardias ha desplazado hacia el tórax. Entonces es mixto. ¿Ya? Pero acá podemos tener síntomas respiratorios y síntomas esofágicos relacionados con el reflujo crónico. Ojo, porque las dos cosas se alteran, ¿no? Una parte del estómago se ir hacia el tórax, pero también el cardias se desplaza a la parte superior. Y este es el tipo 4, que aparte de haberse colapsado el estómago, puede haber, chicos, otros órganos que también se colapsen hacia tórax, como vamos a ver. Por ejemplo, hemos tenido colon, estómago, páncreas y tórax. Pero doctores, son casos severos de hernias de hiato. Y es frecuente en pacientes de la tercera edad, pacientes de 70, 80 añitos. Ojo, ¿no? Hemos tenido estos pacientes. Bueno, y este es un gráfico para que ustedes vean, ¿no? No vamos a repetir esto para que ustedes lo conozcan. ¿Quiénes hacen hernias? Primero, esto es importante, ¿no? Es decir, de acuerdo al tipo de hernias, por epidemiología, sé que ¿cuál es el más frecuente? El tipo 1. ¿Ya? Para eso me sirve, por ejemplo, cuando ustedes hacen diagnóstico de una enfermedad, siempre hagan primero un diagnóstico epidemiológico. ¿Ya? Después un diagnóstico clínico, un diagnóstico radiológico, pero el diagnóstico epidemiológico es importante. Es decir, por epidemiología
Yo sé que la principal hernia es la tipo 1. El 90 o 95 de las hernias son de tipo 1. Entonces, eso es lo que primero voy a pensar. Para eso me sirve la epidemiología. Para ver que esto es frecuente, primero que a esta edad, y este es el principal tipo de hernia. Diagnóstico epidemiológico. Entonces, esto te sirve, te tiene que servir para tú plantearte diagnósticos. Que los más adictos son estos, ¿no? Pero bueno, ¿en quiénes son más frecuentes? Como todos dijimos, a mayor, como toda hernia, su aparición aumenta con la edad. A mayor edad, más oye, ¿por qué será más frecuente en las mujeres? ¿Qué dice, doctor? ¿Por qué son más frecuentes las mujeres? ¿Por qué son más frecuentes las mujeres? Sí, primero eso tiene que ver también con los múltiples embarazos, ¿no? No se olvide que muchas señoras tienen hasta 7, 10 hijos, ¿no? Cuando ya no es tanto como ahora, ¿no? Como antes, pero tiene que ver con los múltiples embarazos. Por ejemplo, ¿quiénes sufren más de obesidad? Las mujeres. A veces no están diagnosticadas. Ovarios poliquísticos, he visto jovencitas y gorditas, estaban haciendo dieta y el problema era un ovario poliquístico, ¿no? O problema de hipotiroidismo, gorditas de problemas de hipotiroidismo. O sea, tienen problemas metabólicos más las mujeres, ¿ya? Todos los problemas para las mujeres, ¿no? Entonces, eso hace, ojo, ¿no? Que por alguna razón la dislipidemia o el síndrome metabólico y la obesidad hagan que estas personas a mayor edad tengan más problemas de... Entonces, entra una gordita así, apenas una viejita, pero ya tengo que pensar, esa es mi hernia. Tengo que, como diagnóstico diferencial de su dolor abdominal, tengo que pensar en hernia de hierro. Y lo primero que voy a hacer es la plaquita de tórax. No, lo primero, entonces ya me voy a dar cuenta si es o no es. O la obesidad asociada al factor hace que estos pacientes tengan hernia de hiato. Y el cuadro clínico depende del tipo de hernia, ¿no? Si es una hernia por deslizamiento, ¿qué me ha hecho? Me ha aterrado la base de la de flujo. Entonces, ¿qué va a tener? Síntomas relacionados con ese flujo. Pero un reflujo crónico, ¿no? Hasta pueden tener alteraciones hasta histológicas, ¿no? Cáncer. Va a tener tiroides, inflamación, disfagia, dolor, y hasta saciedad precoz. ¿Por qué tuviera esa consultación? ¿Por qué pirosis? Pirosis es la asociación a lo que tenemos, ¿no? Por reflujo. ¿Por qué tenía esa consultación? ¿Qué es regurgitación? Es paso del contenido de al contenido gástrico hacia la cavidad oral. ¿No? ¿Pero por qué pasa? Depende mucho, ¿no? Depende mucho del tipo de hernia, claro. Puede haber compresión o el reflujo mismo, crónico que hace estenosis, chicos. ¿No? Estenosis, inflamación, el paciente no se pasa los COVID, lo devuelve. ¿No? Ya sabes, neumonías por broncoaspiración, asma que no se puede controlar, ojo, ¿no? Disfagia. Y si es problemas de los otros tipos de hernia, vamos a tener disnea, ¿no? La tríada clásica, ¿cuál es? Disfagia. Pero no confundan con odinofagia. No es lo mismo por la importancia semiológica. Disfagia es otra cosa, odinofagia. Disfagia siempre es un síntoma de alarma. Dolor torácico, ¿por qué tendrá dolor torácico? Porque el esófago tiene una actividad peristáltica. Si hay algo que está obstruyendo, siempre va a hacer siempre, va a progresar siempre. Pero como no logra progresar, entonces tiene dolor torácico. Y si hay ya estenosis, va a haber regurgitaciones. Este es un paciente, por ejemplo, hicimos una tomografía a un paciente con vólvulo de estómago por una hernia de hiato. Chequen este estómago. Sabemos que nosotros, claro, cuando tenemos vólvulo, pero el intestino grueso, ¿no? Dólico megasigmoides, por Chagas, nos hace vólvulo de intestino grueso. Esto no es más que una torsión sobre su propio eje de estructura, ¿no? Del colon. Pues hace vólvulo. Pero ¿cómo hay vólvulo en el estómago? Hay vólvulo. También puede hacer una torsión sobre su propio eje del estómago y hacer esta complicación, ¿no? Si bien es ahora, pero vamos a ver estos en los casos severos, en los tipo 4. Ahora les decía, si un paciente viene, viejite con dolor abdominal,
Síntomas respiratorios, síntomas de reflujo crónico, lo primero que le voy a pedir es una placa de tórax. ¿No? Lo primero que le voy a pedir. ¿Y qué hay en la placa de tórax? Pero miren la segunda. La primera es normal, no pasa nada, ¿no? Está todo ok. Los campos de diafragmas, está ok. No hay ningún problema. Técnicamente está bien tomado. ¿Pero qué me haga? Eso para que compare. Siempre les digo, a todos, en la práctica siempre les digo, ¿no? Vean esto, vean que aquí es normal, aquí siempre va a ser blanco. Cuando ven algo oscuro, es patológico. O tiene un problema en el ciego, ¿ya? O tiene un problema en el colon ascendente, que hace que, por ejemplo, contenido, o sea, parte del intestino grueso se proyecta acá, o hay un aire porque se ha perforado. Pues acostúmbranse a ver blanco. Este lado, por ejemplo, también lo vemos en el hemidiafragma, o debajo del hemidiafragma izquierdo, está casi blanquito. Eso es lo normal. Lo ideal es siempre tenerlo así, ¿no? Que no hay. Porque si hubiera este nivel, por ejemplo, este es un nivel, aire, hidro, aire, oscuro, negro y líquido. Pero normalmente este nivel, ¿dónde tendría que estar? En el estómago. Normalmente no existe ese nivel. Cuando hay nivel acá en el estómago, ¿dónde está el problema? Si yo tuviera, por ejemplo, este nivel hidroaéreo acá en el estómago, pues miren, acá no hay nada. Blanquito aquí, blanquito acá. Si está así, perfecto, digo, sí, no hay nada digestivo. Pero yo sí empiezo a ver este nivel acá en el estómago, ya es patológico. ¿Por qué? Porque hay alteración del vaciamiento gástrico. Hay alteración del vaciamiento gástrico. Algo está haciendo, no ve que se acumule líquido en el estómago. No se está evacuando normal, por lo tanto se forma un nivel entre ese líquido y el gas. Nivel hidroaéreo. Entonces hay un problema acá. Tienen que ver lo normal. Esta mañana con sus compañeros, por ejemplo, tienes varias patologías de colon. Entonces se refiere de colon. Y le digo, a ver, doctora, fíjese acá. Compare la distancia entre los dos hemidiafragmas. Este siempre va a estar un poco más arriba que este otro, por el hígado, eso lo sabemos, ¿no? Hemos dicho 1 centímetro siempre. Pero lo primero que tengo que hacer es comparar. Si está a esa distancia, perfecto. Muchas patologías, por ejemplo, todos los dolicomegacholos, toda la patología del intestino grueso relacionada con el Chagas, los dolicocolon, los dolicomegacolon, ¿qué van a hacer? Que se elongue, por ejemplo, esta parte del sigmoides o el colon descendente. ¿Qué va a hacer con el ángulo esplénico del colon? Va a empujar este diafragma hacia arriba. Ustedes van a ver los hemidiafragmas un poquito más ascendido al lado izquierdo. Y va a haber interposición de intestino grueso. Entonces, para mí es patológico, ya no es normal. Esto es lo normal. ¿Ya? O sea, a este lado, miren, veamos ahora este caso. Nivel. En el área cardíaca no hay nada. No tendría que haber nada. Pero acá empieza a haber algo oscuro. Este es un N tipo 1 por deslizamiento. ¿Ya? Hay un nivel. ¿Qué pasa acá? Pero doctor, mire, ¿qué ha pasado? Estómago, nivel hidro, pues, oye, pero puede ser, digamos, acá, si fuera así, puedo pensar también, hay un nivel hidroaéreo en abscesos pulmonares. En los abscesos pulmonares también hay niveles, porque la pus se baja hacia abajo por gravedad y el aire se sube hacia arriba. Y se forma un nivel hidroaéreo, puede ser un absceso pulmonar. ¿Ya? Pero, si tiene síntomas digestivos, el problema es serio. Tengan cuidado. ¿Qué les parece eso? Más placas. Bueno, ustedes ya han pasado imagen, ¿no? ¿Han visto esas plaquitas? Quizás no con la profundidad, pero está bien, para que ustedes vean la importancia de la radiografía anatómica. ¿Qué vemos acá? Otra hernia de hiato. ¿No? Miren, cómo hay burbujas del estómago intratorácico. Pero van desde el fondo, sigue hacia arriba de toda. Es una hernia de hiato probablemente tipo 3, ¿no? O, ¿qué vemos acá? ¿Qué creen que es esa imagen? ¿Qué creen que es esa imagen? ¿Qué llama la atención? Mira, toda esta imagen,
como los imaginólogos, ¿no? Imaginémonos, ¿no? A ver, ¿qué parece? Que medio raro. Colon, intestino grueso. ¿Ya? A este paciente le hemos hecho tomografía, ¿qué les parece? Es la misma radiografía por tomografía. Otra cosa, ¿no? Y ahora en la tomografía se mucho respecto. La misma radiografía, pero ya con tomografía. Hernia hiatal para su tipo 4. ¿Con presencia de qué? Estómago, epiplo y colon. Entonces, ojo, ¿no? Siempre veamos si es lo normal con lo patológico. Siempre empieza a ver lo normal con lo patológico. Y van a tener esos tipos de hernia cuando ustedes lo van a solicitar placas, ¿no? Y ahí queda. Lo mismo, pero ya con un estudio contrastado, ¿no? Entonces, si yo estoy sospechando una hernia, por paso, ¿no? Le voy a pedir la radiografía, me va a dar luz, me va a decir, doctor, si hay algo. Me sospecha que sea una hernia. Su clínica, la radiografía, entonces haga un estudio contrastado. El nombre del estudio se llama serie esófago gastroduodeno. Así se llama el estudio contrastado. ¿Ya? No solamente esófago, pero quiero ver esófago, estómago y duodeno. Pues se llama serie esófago gastroduodeno. Los voy a ver esófago, estómago y el duodeno, ¿no? El problema es del duodeno, el problema estamos en el esófago. Esta serie me va a ayudar a definir si tengo o no tengo hernia, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué pasa? Que la hernia es el diafragma y la hernia, ¿no? O acá tengo igual. Tipo 2, la misma. Un estudio contrastado. Otro examen que puede hacer, la tomografía, ¿no? En los casos severos, cuando hay una placa feita, entra la tomografía, ¿no? De tórax o tórax y abdomen, para ver compromisos respiratorios, compromisos de sangre, también con las estructuras vasculares. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una hernia peresofágica gigante. ¿Qué es lo que viene en esta tomografía? Estómago intratorácico. Hernia o hiatal gigante. Ya hemos dicho, la endoscopía, ¿no? Uno de los objetivos de la endoscopía inverge, por ejemplo, los principales. ¿Qué es lo que nos hace la endoscopía? Principalmente nos define el diagnóstico, ¿no? Si es erosivo o no es erosivo. Nos dice hay complicaciones inflamatorias esofagitis hasta la A, hasta la D, ¿no? Y otro que nos identifica hernia. Ya en el esófago dice el doctor, bueno, en retrovisión hemos visto hernia y tal, como este informe, ¿no? Esta es la una endoscopía. ¿Y qué nos dice la endoscopía? El informe de endoscopía. Primero nos dice esofagitiis grado D, significa un proceso inflamatorio severo del esófago. 2, dice, hemos encontrado una estenosis esofágica parcial. Bien, ese proceso inflamatorio ha hecho que se estenosis. Esa es una estenosis péptica de esófago. Entonces, esa estenosis ya determinada, metaplasia, cambio de epitelio, ojo, base especificado, ¿no? Cambio de epitelio, metaplasia. Nos dice hernia hiatal. Entonces, algo está haciendo que tenga base, que tenga estenosis, que tenga esofagititis. ¿Dónde está el problema? La hernia. Pues la endoscopía también te puede dar luces sobre la hernia hiatal, ¿no? Como he dicho, la primera infancia que pasa la hernia por deslizamiento. Pero esta paciente no solo tiene problemas de esófago, también tiene problemas de estómago. Es una gastritis crónica superficial de ancho, un reflujo biliar duodeno-gástrico. Bueno, ¿no? Entonces la endoscopía nos puede dar luces. Obviamente el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. ¿Ya? Básicamente porque podemos establecer la base de la análisis de flujo, especialmente cuando está complicado. ¿Ya? Cuando no está complicado, muchas hernias tipo 1 son asintomáticas. No tienes la tendencia, está tranquilo. Además, imagínense a veces 90 años con hernia gigante, wow, riesgo-beneficio, ¿no? No sé si la cirugía que la voy a hacer realmente va a poder establecer. Probablemente sí, pero probablemente podría proferir o otra vez instalarse la hernia. Entonces, tal vez no sea muy exitosa el tratamiento quirúrgico. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero si hay compromisos respiratorios, hay que hacerlo, ¿no? Con todos los riesgos, pero obviamente hay riesgo-beneficio. Hay que analizar caso por caso. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito para ver las hernias. Entonces, en conclusión, chicos, de las hernias, pacientes de la tercera edad, piensen en hernia. Ya, siguiente paciente. Pacientes con edad de sexo femenino, en hernias. Se dicen patologías, como he dicho también siempre, tienen tiroides. Pida una placa de Tor, la placa de Tor les va a dar luces de que simplemente tiene o no tiene. Y la endoscopía también, ¿no? Bueno, cuando hablamos ya de esofagitis, ¿qué es? ¿Qué es la esofagitis? ¿Qué es lo que es la esofagitis?
Esta inflamación puede ser por muchas causas, ¿no? Vamos a ver, lo podemos clasificar de diferentes causas. Podríamos hablar, digamos, ni una clase nos alcanza para hablar solamente de esofagititis. La inflamación de la mucosa, inflamación puede ser infección bacteriana. Vamos a ver varias causas, pero ojo, ¿cuál es el síntoma principal? Los síntomas dependen de la severidad del proceso inflamatorio, ¿ya? De la severidad. Los síntomas dependen de la severidad del proceso inflamatorio. Pero el principal síntoma, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el principal síntoma? Odinofagia. ¿No? Probablemente sea el principal síntoma con el cual está poniendo el paciente, por dolor. Claro, ahora si el cuadro, el proceso inflamatorio empeora, este proceso inflamatorio va a ir a estenosar el esófago. Y otros síntomas secundarios que va a ser, digamos, durante la evolución va a presentar, ¿cuál va a ser? Disfagia. Ya no puede deglutir. Al principio comienza con dolor, después no puede deglutir. Y por esas complicaciones hasta puede ser claro. Y el paciente, claro, como usted dijo, va a tener pérdida de peso, ¿ya? Pero el principal síntoma es odinofagia. Hemos dicho, el síntoma de odinofagia manifiesta o traduce el proceso inflamatorio. En cambio, la disfagia, alteración estructural. Los síntomas nos tienen que ayudar, chicos, ¿no? Entonces, vamos a ver que las esofagitis pépticas asociadas son más frecuentes y los otros que son menos frecuentes son las hemopépticas. Ahí tenemos las infecciosas, por químicos, álcalis, a veces por radioquimioterapia y las esofagitis eosinofílicas. Por ejemplo, las infecciosas, ¿en quiénes vamos a tener esto? La primera es una esofagitis candidiásica. A veces cuando ustedes revisan la cavidad oral, si el paciente ve placas blancas, ya es candidiasis oral, ¿no? Desde que tiene una candidiasis. ¿En qué tipo de pacientes podemos presentar eso? Pacientes jóvenes, si hay candidiasis, ¿qué nos está indicando eso? Exacto. Es un paciente inmunosuprimido, inmunodeprimido, inmunocompetente. Entonces, más que diagnosticar, yo tengo que ver la causa. Probablemente el paciente tenga diabetes, tenga leucemia, tenga cáncer. ¿No? Primero, candidiasis esofágica. Es un paciente inmunodeprimido. Lo voy a poder tratar, pero me está haciendo, inmunodepresión, doctor. Por ejemplo, si el paciente tiene un herpes, por ejemplo, las chicas frecuentes los herpes labiales, ¿no? Es muy frecuente los herpes labiales, ¿no? Tipo 1. Y justamente cuando les viene la menstruación, herpes labiales son residuales. Entonces tiene que haber un poquito con la inmunidad, sí, ¿no? Por ejemplo, los herpes zóster, ¿en quién a mayor edad? Más herpes zóster, ¿no? Entonces, ¿qué nos está indicando? Inmunosupresión. Entonces, pero podemos tener como casos infecciosas, vamos a tener muchas veces citomegalovirus también hay, ya, pero son raritos, ¿no? No son tan frecuentes. Lo que sí vamos a tener frecuentes es todo esto que dijimos, ¿no? Las esofagitis. ¿Por qué me sirve esto saber, por ejemplo, A, B, C y D? Si alguna vez llega a su consultorio y diga esofagitis, usted dice, ¿de acuerdo a esa clasificación se han dicho de Los Ángeles, la severidad de la inflamación? Se lo clasifiquen A, B, C y D, ¿ya? De estas esofagitis, ¿cuáles hemos dicho que son concluyentes para ERGI? Desde la B, C y D. Entonces, doctor, ¿tiene enfermedad por el reflujo gastroesofágico? Desde la B, C y D. De hecho, todavía hay discusiones entre unas guías y otras sociedades. Dicen, no, para nosotros es C y D. Para nosotros dicen B y C y D. Al final, la última guía dice que es desde la B, la C y D. Si hay esofagitis, hay enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya, no está hablando de diagnóstico, pero nos sirve para ver la gravedad, por ejemplo. Si yo tengo una esofagitis C y D, me indica severo proceso inflamatorio. Me dice, por ejemplo, la D, doctor, estas lesiones mucosas se involucran, decimos informe de endoscopista, ¿no? Más del 75% de la circunferencia del esófago. Por lo tanto, tiene una esofagitis severa. En estos casos, ¿cuánto es el tiempo de tratamiento? Con IVPs. ¿Cuánto dijimos? Si el proceso inflamatorio es A y B, el tiempo de tratamiento, ¿cuánto va a ser con IVPs? 4 semanas. Si es C y D, es 8 semanas. Se dirá, ¿pero por qué es 8 semanas? Porque el B, C y D tiene severo proceso inflamatorio, tiene más compromisos del esófago, por lo tanto el tiempo va a ser mayor. Ya no es solamente 4 semanas, es 8 semanas de tratamiento por el tipo de proceso inflamatorio. ¿Ya? Hemos dicho que este reflujo crónico nos va a dar ¿qué?
complicaciones que tienen que ver con esto, estenosis péptica del esófago. Siempre esta parte más vista. Cuando el paciente tiene estenosis, ¿qué síntomas va a tener? Ahora sí, porque no pasa, ¿no? Puede ser parcial. Si es total, no pasa nada. Si es parcial, va a tener disfagia, ya perdió el peso, ¿no? O ese paciente siempre tiene reflujo crónico. Y la mayoría de las veces es por una hernia de hiato. Este es un estudio, por ejemplo, contrastado entre su estenosis del esófago péptico con proceso inflamatorio severo. Y aquí miren, la unión del esófago con el estómago está con una hernia de hiato. Miren. Esta es la hernia hiatal del estómago y encima de eso hay una estenosis péptica del esófago. Pues, ¿qué vamos a hacer? Dilatación hidrostática. Y lo primero que decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le haremos un estudio contrastado. ¿Por qué? ¿Por qué siempre primero el estudio contrastado? Porque yo tengo que ver las características de este tipo de estenosis, la longitud, el calibre, ¿no? Si existen otras lesiones asociadas. Mejor siempre hacer un estudio contrastado antes de la endoscopia. Ya, siempre. Eso es mejor. Se sugiere siempre hacerse mejor. Porque después lo que hacemos es sesiones de dilatación. Y dentro de la esofágitis por reflujo con estenosis péptica. Esofágitis péptica debido al reflujo crónico. Restauración, dilatación esofágica, dilatación hidrostática, así se llama. Entonces, dilatar, sesiones. Antes de esa viejita que le dijimos, de 3 sesiones, lo vamos a hacer hasta 4 si quieren y vamos a evaluar pues, cada 3 meses. ¿Han escuchado de esta esofágitis eosinofílica? En nuestro medio, por ejemplo, antes había harto de esofágitis químico, ¿no? Por álcalis, ácidos o álcalis. Pero el paciente tenía harto de chapare. Se tomaban esos, ¿no? Esos que tenían. Pero ahora tenemos poco, ¿ya? Lo que está apareciendo en muchos lugares es la esofágitis eosinofílica. Especialmente en países del primer mundo allá, ¿no? En los niños es frecuente. Entonces tenemos que buscar siempre. El paciente que tiene síntomas, vamos a ver, hay que buscarlo. Porque tu paciente puede tener disfagia, pilosis, una pilosis refractaria, cuidado. Puede ser una esofágitis eosinofílica. ¿En quiénes son los pacientes estas esofágitis? Esofágitis o inflamación de la mucosa esofágica. ¿Qué es el problema? Esta reacción alérgica, inmunoalérgica a un alergeno, ¿no? Muchas veces es el alimento o es un alergeno del medio ambiente. Entonces, como la parte ambiental ha cambiado tanto, hay mayor contaminación ambiental y la ingesta de alimentos también ha cambiado. Pues cada vez esto se ha hecho más frecuente. Ahora se ven más casos, ahora tenemos más casos en niños, más 5 a 6 mil casos por 100.000 habitantes allá. Ha aumentado, ni le damos importancia. Ahora en niños, inclusive la prevalencia se dice que es igual a la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora ha aumentado. Ahora, ¿quiénes hacen esofágitis eosinofílica? Los pacientes atópicos. ¿Ya? ¿Quiénes son pacientes atópicos? Los que tienen asma, los que tienen rinitis alérgica, los que tienen dermatitis. En estos pacientes, o si tienen algún problema de esófago, piensen en esofágitis eosinofílica. Piensen, cuidado. Por eso es esa reacción inmunoalérgica, ¿qué es lo que he hecho? Después de una ingesta de leche, huevos o mismo ambiente o cereales, hace que exista un engrosamiento de la mucosa esofágica. Miren cómo el epitelio del área, toda la estructura ha ido a un engrosamiento y a una fibrosis de toda esa capa del esófago, de todas las capas del esófago. Pues eso pasa, por lo tanto, también hay no es un proceso inmunológico, pero inflamatorio severo. Por ejemplo, los pacientes con asma, ¿sabéis? Asma bronquial, la base de la fisiopatología del asma bronquial, ¿cuál es? ¿La broncoconstricción o es la inflamación? La fisiopatología del asma, por ejemplo, ¿cuál es la base? ¿La broncoconstricción o la inflamación? La base de inflamación, hay una inflamación crónica, por eso utilizamos corticoides. ¿Ya? La broncoconstricción, claro, una crisis te va a hacer broncoconstricción por una crisis, pero la inflamación a veces es crónica. La base es la inflamación, por eso le damos corticoides. Entonces, lo mismo acá. Hay una inflamación crónica secundaria a esa exposición a una alergia, ¿no? Lo que va a hacer que exista un proceso inflamatorio severo, inclusive a fibrosis de esa estructura. ¿Ya? Y lo que vamos a ver, esto es en la endoscopía. Los famosos anillos de Jackson. ¿Ya? Acá
esta otra imagen. ¿Qué les parece esto? Todas esas alteraciones vamos a encontrar en una eosinofagitis eosinofílica. En los niños y en los adultos. Por ejemplo, acá dice el esófago. Vamos a ver, miren, qué alteraciones. Por lo tanto, o sea, como diagnóstico diferencial de eosinofílitis hay que hacer eso. Dice, la A es una mucosa de apariencia normal. La B dice, la mucosa tiene un aspecto frágil con superficie celular y exudados. Mira, parece candidiasis. Dice, pero el doctor tiene placas, parece placas blanquecinas. Parece candidiasis. Ah, pero es esofagitis eosinofílica. Ojo, cuidado. ¿Ya? 3. Su calibre está reducido. ¿Ya? Entonces, calibre reducido. Vamos al 4, que es surcos lineales. ¿Ya? Estos surcos, como son como anillitos, la ruptura de la mucosa. Cubierta por secreción estenosa. Miren, todas esas lesiones de la mucosa esofágica puede tener el paciente con esofagitis eosinofílica. Que casi ustedes dicen, casi es similar a lo que tiene la esofagitis péptica. Oye, pero aquí hay más alteraciones, hay más surcos, hay más líneas, hay más exudado, hay más alteraciones endoscópicas que nos pueden dar luz de que se puede hacer una esofagitis eosinofílica. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de esto? Porque esa es frecuente, cada vez se diagnostica más, ¿no? El diagnóstico es histológico. Acá la clave es biopsia. La biopsia te va a dar el diagnóstico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Sencillo, vas a encontrar un número de eosinófilos por campo. Nada más. ¿Ya? Si te dice mayor a 15 eosinófilos por campo, ha hecho el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Ya has hecho el diagnóstico. El diagnóstico es histológico. ¿Ya? Entonces, por eso cuando estás paciente, por eso cuando ven los endoscopistas lesiones de esa mucosa así irregular, con placas, biopsia. Ese es un todo de la biopsia que te va a dar. No había sido esofagitis péptica, había sido una esofagitis eosinofílica. Entonces, ojo, el diagnóstico es histológico, mayor a 15 eosinófilos por campo. Entonces, para eso es importante la biopsia. También el tratamiento tiene que minimizar los síntomas, mejorar la actividad histológica y también la actividad endoscópica. No vamos a hacer mucho énfasis de tratamiento porque no completo. Lo importante es que sepa que este diagnóstico es frecuente. Y después les damos esteroides tópicos, inhalados, dieta y terapia biológica, en muchos casos. Pero la idea es que ustedes conozcan el diagnóstico diferencial. Pero ¿qué pasa en el caso de esofagitis de una esofagitis péptica, grado B y C, y se altera el epitelio? Entonces ya tenemos metaplasia. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia intestinal. Es una lesión premaligna. Endoscópicamente se lo ve así, mira como lengüetas, terciopeladas, rojizas. Los endoscopistas, pero es Barrett, hay que biopsiarla. Igual hay que biopsiarla. Ya, porque yo tengo que ver si esta lesión premaligna ya es maligna, si ya tiene displasia. Entonces igual, base, no, cambio de epitelio. Bueno, ¿quiénes hacen base? Depende de la causa, hemos dicho, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, tenga alteración estructural, a la larga puede ser un esófago de base, por una hernia de hiato, por ejemplo. 2, ¿quiénes hacen base? Los varones. ¿Ya? Porque consumo mucho de bebida alcohólica, algunos convierten en otros, ¿no? Y el cigarro. Acá, ¿a quién se les gusta el cigarro? ¿Nadie? Nadie, ¿no? No hay nada. Bebidas, por ejemplo. Esto del cigarro y la bebida es fatal, ¿no? Pucha, la bebida es fatal. Acá en el gas todo el tiempo tenemos hepatópatas. Y una vez que entramos a eso, y ustedes saben que nosotros de medicina tenemos una mala fama, ¿no? Tenemos una mala fama bien ganada. La medicina son los borrachos. Cuando nos damos unas pasas, nos damos una besa. No sé si nos desahogamos, pero son unas buenas veces. Igual era el compañero en el primer año, ¿no? Sacamos la mugre estudiando. Vamos al examen, ya también tenemos nuestro lugarcito, ¿no? Y atrás, primer año, jovencitos, a empeñar nuestros libros, nuestras cosas, ¿no? Cada cosa. Pero nos ganamos una fama, ¿no? Siempre nos dicen, medicina. Entonces, esto de la bebida, chicos, sí,
situación. Es difícil controlar. Un paciente que tiene ya, que es bebedor urinario o es alcohólico, difícil que salga eso. Es muy difícil, muy difícil. Ya reincide, pese a que le llevas alcohólicos anónimos, nada. Y con cigarro también es difícil, ¿no? Ya parece que comienzas 1, 2, 3, 4, 5 cajetillas, wow. Estos vicios hacen que muchas veces, no, porque lo primero que tenemos que controlar si es barrer es esto. El hábito de fumar y eso es lo primero. Si no controla esto de nada, esto va a ir a magnetizarse, ¿no? Va a ir a magnetizarse. Y si eso va avanzando, chicos, a este cambio de epitelio, que barre, claro, puede evolucionar a displasia o puede evolucionar a adenocarcinoma. Si no, aunque por epidemiología dicen que es 0.5 al 1% anual. Es poco los que realmente llegan a cáncer, ya pese a que hay muchos fumadores y muchos bebedores, ¿no? Y cuando hacen diagnóstico endoscópico dicen, vamos a ver que si tiene un base, para ver un poco el seguimiento, ¿no? Dicen, los endoscopistas manejan eso, ¿no? Es un base de segmento corto o de segmento largo. De segmento corto cuando es menos de 3 centímetros, de segmento largo es mayor de 3 centímetros. ¿Qué significa? ¿Cuál es bueno, cuál es malo? ¿Cuál tiene más pronóstico, cuál tiene mejor pronóstico? Los dos son premalignos, pero uno tiene mayor signo de malignizarse que el otro. ¿Cuál? El largo. El de segmento largo tiene mayor, peor pronóstico, tiene más riesgo de malignizarse. Entonces, si me dice segmento largo, ¿no? Tenga mucho cuidado. ¿Y qué hacemos? Como hemos dicho que el diagnóstico, lo más importante es, primero, si yo endoscópicamente estoy sospechando que hay una alteración de ese epitelio que ya no es normal, tengo que estar seguro que es base, tiene que ser el diagnóstico de esófago de base, que tiene que ver siempre metaplasia, cambio de epitelio. Y el otro diagnóstico que es fundamental es si es benigno o es maligno. Eso es fundamental, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tuvieran un familiar con cáncer, ustedes solicitarían, si el patólogo le dice, doctor, adenocarcinoma, wow, ¿no? O un tumor intermedio, nada, tú vas a decir, yo necesito la opinión de dos anatomopatólogos. No solamente que los dos tienen que decir lo mismo, que haya concordancia entre los dos. Siempre se sugiere, para ver que no progrese a cáncer, siempre que el diagnóstico histopatológico se ha hecho por 2 patólogos, ¿ya? Confirmado por 2 patólogos, el diagnóstico, y también que me hayan descartado displasia, eso es importante. Porque si me dicen displasia, ya no es cambio de epitelio, es una alteración del epitelio. Esto ya está haciendo para cáncer, ¿no? Ya está haciendo para cáncer, hay displasia. Ahora, si me dice displasia de alto grado, pasito al cáncer, ¿no? Entonces yo necesito saber acá es importante. Entonces dice, tiene que ser diagnosticado por 2 patólogos y además el diagnóstico tiene que ver concordancia entre los dos. Eso que es difícil a veces, ¿no? Pero tiene que ver, sugiere que así tendría que ser, ¿no? Bueno, y depende mucho de si el paciente, por ejemplo, tiene base, tiene displasia, depende mucho, ¿no? Del grado de displasia. Podemos hacer solamente, por ejemplo, si es de base sin displasia, solamente controles endoscópicos, cada 6 meses o cada año. Ahora, si tiene displasia, ahí ya estamos pegados, ¿no? Probablemente tenemos que sacarle toda esa mucosa, o ablación de esa mucosa, ¿no? Ablación con calor, ¿no? O hacer una disección de esa mucosa, retirar la mucosa, se llama disección submucosa endoscópica o la resección mucosa endoscópica, ¿no? Eso para sacar todo ese tejido pre-maligno. Ahora, si estamos ante un caso, probablemente el tratamiento sea quirúrgico. Entonces, depende de esto. Todo el manejo depende de esto. ¿Tiene displasia o no tiene displasia? Entonces, el diagnóstico, chicos, es histológico. Y el diagnóstico, me estaba olvidando acá, dice, este es el concepto de EMBARI. Se dice que es base desde el punto de vista histológico a esta metaplasia de la mucosa esofágica. ¿Qué es? Es el cambio de un epitelio escamoso normal por un epitelio cilíndrico de tipo intestinal con células calciformes. Así se lo informa, así. Eso es importante que sepa. Porque es en base a metaplasia de la mucosa, cambio de epitelio por un epitelio cilíndrico de tipo intestinal, pero que este epitelio tiene que tener células calciformes. Ese es el diagnóstico histológico de BARI. Y la idea es no llegar a cáncer. Nadie quiere llegar a cáncer. Pero gracias a Dios un poco, el porcentaje 0.5 a 1%. ¿Qué les parece del cáncer de esófago? ¿Cuál es el cáncer más frecuente en el hospital, por ejemplo, en el gástrico, lo viste con los chicos?
¿Cuál es el cáncer más frecuente? Acá en Cochabamba. Alejandro, ¿cuál es el, a ver, ¿qué cáncer cree que es el más frecuente acá nosotros? De todos los cánceres del tubo digestivo, ¿cuál es frecuente? Me dice, el cáncer de esófago es el sexto tumor más frecuente del tubo digestivo. Bueno, si es el sexto, hay otros por delante. Entonces, ¿cuál es el primero? Cada vez hay más cáncer colorectal. Cada vez hay más cáncer. Todo el tiempo. Puedo decir, chicos, ojo, cuando hay constipación crónica de tercera edad mayores, tajo. Ya siempre, ahí está. Apenas introducción del dedo, una masa, ¿no? No permite más examen. Tajo rectal. Más frecuente en mujeres. Ya, cáncer colorectal, más frecuente en mujeres. Entonces, la mayor edad, mujer, con cáncer colorectal. De estómago, acá en nuestro medio visto, todos cáncer, jovencitos de 40 años, cáncer gástrico, frecuente. De hígado, no es tan frecuente porque, si bien es secundario al consumo de médico, no es tan frecuente. Lo que sí frecuente es de la vesícula. Todos los días cáncer de vesícula, todos los días, se ha infiltrado, tomado, diseminado, ¿no? Allá, pero me llama la atención esto. Si ustedes quieren hacerse la parte como médicos, estudien oncología. Les va a ir bien. ¿Ya? Los oncólogos o gineco-oncólogos están bien en la parte económica. ¿Ya? Métanse a onco. Cada vez tenemos harto de oncología. Bueno, más frecuente es en el hombre por los hábitos y cosas de relación de 3 a 10, y más frecuente a mayor edad, ¿no? Y que termine. Si nosotros vemos esta lesión, claro, el lumen normal del estómago está siendo alterado por esta lesión. Pues hay una compresión intrínseca propia dentro del esófago. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Alteración del tránsito esofágico normal. Pues el paciente que va a tener dificultad. No va a poder procesar los alimentos porque hay esta lesión que está obstruyendo que pasen los alimentos. Por lo tanto, el paciente que va a tener disfagia. No pasa pérdida de peso. No pasa anemia. Miren cómo la lesión va obstruyendo, ¿no? Va estenosando más. Ahora dependerá de, digamos, si es del tercio superior, del tercio medio y del tercio inferior. En general tenemos dos tipos de cáncer, ¿ya? El cáncer que es el escamoso, que es más frecuente esto en Asia. Y nosotros en Sudamérica y Europa tenemos el adenocarcinoma, que es el más frecuente para nosotros. Y esto tiene que ver con los malos hábitos. ¿Por qué? Porque el adenocarcinoma, vamos a ver, es más del tercio inferior. ¿Y cuáles son todos los factores de riesgo? Para el carcinoma epidermoide escamoso, que es más del tercio superior, todos los cánceres del tercio superior son carcinoma o escamosos. ¿Ya? ¿Cuál es el factor de riesgo? Tabaco. Es el principal factor de riesgo, tabaco y alcohol. Y nosotros, el carcinoma, ¿cuál es el factor de riesgo principal? Es el reflujo o la obesidad. O sea, nosotros estamos lidiando ahí con problemas de disfunción metabólica, ¿no? Eso es el reflujo crónico. En nosotros es la causa. De los dos tipos de cáncer de esófago hay dos, los de estirpe epitelial, los que no son epiteliales. De estos que son los más frecuentes, chicos, miren, el 95% de todos los cánceres de esófago son adenocarcinomas, todos son de estirpe epitelial, su estructura, ¿ya? Pero ¿qué compromete este adenocarcinoma? El tercio distal, muy poquito el tercio medio, ¿ya? Muy poquito. Cuando es del tercio distal, siempre tenemos adenocarcinoma. En cambio, este carcinoma escamoso compromete el 90% del tercio próximo, mal, ¿ya? Y tiene que ver con los factores de riesgo. Estos otros son muy poco frecuentes. Los no epiteliales, ahora tenemos melanomas, los JITs, los tumores del estómago intestinal, los radiobiosarcómicos, tenemos poco, no hay mucho, casi nada, ¿no? Entonces, esta es la historia natural de esta enfermedad: reflujo crónico, metaplasia, displasia, cáncer. ¿Ya? Reflujo crónico, metaplasia, ¿qué puede encontrar que sea base? ¿No? Displasia de bajo grado, displasia de alto grado, cáncer. Se evoluciona la enfermedad, ¿no? O tengo que ver qué parte estoy. El diagnóstico clínico, ¿qué va a tener el paciente? Lo más importante es esto, ¿no? La disfagia. Miren este cuadrito que dice los grados de severidad de la disfagia. Digamos, de acuerdo a estos grados de severidad, 1, normal, 0. ¿Qué significa el paciente? Come bien. 2, la disfagia es leve, no hace pasar solo. ¿Ya? 3, es moderado, solo papillitas. Severo, solo líquidos. 4, ni la saliva pasa.
¿Ya? Entonces, a medida que este proceso va infiltrando más el tumor, la disfagia es más evidente, tanto para sólidos como para líquidos. Nada pasa, ¿no? Pues tenemos totalmente el humo del esófago. Ahora, de acuerdo al compromiso de otras estructuras, porque tenemos el dolor torácico, todos. Ahora, si esta lesión sangra, vamos a tener anastomesis y medeas. Esto es importante. ¿Ya? ¿Qué siembra? ¿A qué lugares da metástasis el cáncer de esófago? Más frecuente, ¿dónde? Hígado, pulmón y cerebro. ¿Ya? Esto es importante para estratificar. Porque si yo quiero ver si he hecho siembra hematógena, si ha diseminado, yo tengo que pedir tomografía de cráneo, cerebro, cráneo, pulmón, o abdomen, tórax y cráneo. Entonces, ¿por qué estoy pidiendo? Porque yo sé que este tumor hace metástasis principalmente a estos órganos: hígado, pulmón y cerebro. Entonces, si yo quiero estratificar, pues voy a pedir tomografía tórax, abdomen, tórax y cerebro. Ya para estratificar. Claro, es importante yo determinar la localización, ¿no? Si este cáncer es del tercio superior cervical, del tercio medio torácico o del tercio inferior abdominal. Según esta estadística, más frecuencia del tercio medio. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Primero endoscopio. Porque si el paciente tiene que perder peso, el primer diagnóstico del endoscopista me va a decir: doctor, tiene cáncer. Entonces, identifica el endoscopio, va a tomar biopsia, esta es la lesión. Comienza a tomar casi todo el esófago, ¿no? Cáncer de esófago. Si ese es el diagnóstico, la histología me dice: doctor, es adenocarcinoma. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Estadificarlo. Es decir, ¿en qué estadio está? ¿No? Estadio 1, 2, 3, 4, vamos a ver, tengo que estadificar. Y para estadificar, tengo que pedir exámenes complementarios. ¿Ya? El principal examen complementario que me permite estadificar tumor y nódulos es la ecoendoscopia. La ecoendoscopia. Y el segundo, para ver diseminación a distancia, es la tomografía. Puede ser de tórax, cerebro, abdomen y pelvis. Esos son los dos exámenes que te permiten estratificar, es lo que estamos utilizando ahora. Ahora, de acuerdo, si hay compromisos respiratorios, pueden ser otros exámenes más. ¿Ya? Pero esos son los exámenes principales. De tal manera, yo puedo estratificar de esta manera, ¿no? Si yo tengo que definir si esta lesión del esófago va a comprometer mucosa, su mucosa muscular serosa, si hay compromiso del nódulo, es si hay metástasis. Entonces yo tengo que estratificar, ¿no? Porque, por ejemplo, si hay una metástasis, digamos, a hígado, o ha hecho metástasis a cavidad abdominal, pero en este caso hígado, porque hemos dicho que es lo primero que va a hacer metástasis, ya estamos hablando de un estadio 4. Si la tomografía me dice: doctor, metástasis, ganglios o nódulos de hígado, ya estadio 4, ya ha hecho metástasis, ¿no? ¿Qué va a hacer? Solamente paliativo, no hay mucho que hacer. ¿Ya? Y el examen que utilizamos, les decía, es la ecoendoscopia. Y eso tienen que acostumbrar todos. ¿Qué es ecoendoscopia? Entonces, miren, combina dos métodos de diagnóstico. Es como hacer la ecografía y al mismo tiempo hacer la endoscopia. O sea, voy a hacer una ultrasonografía, pero al mismo tiempo voy a hacer endoscopia. Se llama ecoendoscopia. Entonces, voy a ver de adentro hacia afuera todas las paredes de las paredes del esófago. Voy a ver todo, como esto, ¿no? Voy a ver mucosa, mire, poner el ecoendoscopio por dentro, porque voy a introducir el ecoendoscopio. Voy a empezar a ver mucosa, voy a ver muscular, submucosa, muscular y adentro. Entonces voy a ver si este tumor que estaba aquí ha infiltrado toda la pared. Puede que solamente haya comprometido la mucosa. Entonces me dice: doctor, es un estadio 1. O su mucosa, perfecto. Entonces, vamos a retirar su mucosa, hacemos la disección de su mucosa. Pero me permite estratificar, digamos, en un estadio temprano, cuando sí está comenzando la lesión. Entonces, el mejor método para estratificar cáncer en estadios tempranos es la ecoendoscopia. Punta de examen. El mejor método para estratificar el cáncer de esófago en estadios tempranos es la ecoendoscopia. En estadios tempranos se puede pedir la pantalla, ¿ya? Y en base a eso vemos esto. Un tumor 1 invade su mucosa, T2 invade la muscular, T3 la célula, apéndice y T4 invade otras estructuras, ¿no? Y mire cómo la lesión va infiltrando, como la lesión va tomando más.
Pues la econdoscopía con este estudio, de econdoscopía, ¿cómo puedes identificar T1, T2, T3, T4? ¿Cómo voy a poder ver la magnitud de la invasión tumoral? Pues la econdoscopía me permite estadificar. Y cuando ya están en estadios avanzados, chicos, la tomografía no he hecho. Yo quiero ver si hay compromiso de hígado, si hay compromiso de pulmón, si hay compromiso en cerebro. Y he hecho METS, ¿no? Entonces, si he hecho METS, ojo, vamos a ver ahorita los estadios. Entonces, esto es importante también, ¿no? El diagnóstico histológico también me tiene que dar el diagnóstico, el grado de histológico, es decir, si está bien diferenciado, moderadamente, pobremente. Por ejemplo, estos dos, el pobremente diferenciado y el indiferenciado, ¿qué son? Son tumores muy agresivos, tienen mal pronóstico, ¿ya? Ahora, el pronóstico en sí lo define la estadificación. Por ejemplo, yo digo que mi paciente está con estadio, ha hecho metástasis a hígado. ¿Qué tiene? Estadio 4. ¿Por qué? Ha atravesado todas las paredes del esófago, ¿ya? Tiene ganglios y ha hecho metástasis a hígado. ¿Listo? Entonces yo lo estoy estadificando. Estoy en estadio 0, 1, 2A, 2B, 3 o 4. Entonces, en base a esos estudios de diagnóstico, primero histológicos, que sí es cáncer, ¿no? Y otros para ver en qué estadio, avanzado o no avanzado, sirve o no sirve, ¿qué tratamiento le voy a hacer? ¿No? Necesito estar identificado. Entonces, luego en base a esos dos estudios. Y de acuerdo a eso me planteo si el tratamiento va a ser quirúrgico o solamente paliativo, ¿no? Ojo, dice, como regla general, los cánceres de esófago, dice, 1, 2 y 3 son resecables, luego operados inclusive, ojo, ¿no? Dice, en cambio, aquellos cánceres con invasión estructural de aceres, ganglios linfáticos y órganos son irresecables, porque es un estadio 4. No es necesario que se retiren todo su esófago, si el problema ya es eliminado, no voy a hacer nada, ¿no? Son irresecables, ojo. Y en muchos casos solamente podemos hacer depende, ¿no? Podemos ayudarlos con quimio o radioterapia, o solamente hacer un tratamiento paliativo. A veces colocamos aquí, si hay una lesión que digamos, ha hecho ya metástasis, ¿qué le podemos colocar? Una prótesis. Ya le colocamos prótesis esofágicas que por lo menos le ayudan un poquito a mejorar el lumen de su esófago y por lo menos prolongar su sobrevida unos 6 meses. Prótesis esofágicas. Porque curar no podemos, porque hay hígado y el solamente es paliativo, es un tratamiento ya paliativo, ¿no? Raras veces, lamentablemente vienen estadios avanzados. Listo, chicos, nos vemos la próxima con trastornos motores.